Y la Cámara de Diputados aprobó el control preventivo de identidad a partir de los 16 años. Para profundizar en este y otros temas nos acompaña el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalía. Diputado, bienvenido a Canal 24 Horas. Buenas tardes, ¿cómo están? A ver, lo primero, se acaba de anunciar una interpelación en contra del ministro del Interior, Andrés Chadwick, por las cifras de seguridad conocidas ayer, sí, por temas de seguridad ciudadana. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, a ver, es una herramienta constitucional y que tienen los parlamentarios. Los parlamentarios pueden interpelar a un ministro cuando lo estimen conveniente, recogiendo una cantidad de firmas. Eso es lo que están haciendo los diputados de la democracia cristiana, que es lo que fueron los que lo anunciaron, seguramente con más diputados de la oposición. Están en su derecho a hacerlo. Ahora, el tema está si existen realmente argumentos para interpelar. Bueno, claramente la delincuencia es algo que es cíclico. A veces tenemos periodos donde la delincuencia está bastante desatada, a veces hay periodos que está más controlada. Ellos también han sido gobierno y ellos también se han enfrentado a este tema que es difícil. La delincuencia es una guerra que se gana y se pierde en batallas de manera casi simultánea. A veces el tema del narcotráfico se enfrenta de mejor manera, pero a veces, por el otro lado, los delitos como los robos se disparan, a veces se disparan otro tipo de delitos. Entonces, ellos también fueron gobierno y saben lo difícil que es. Yo creo que aquí en Chile deberíamos tener una mirada bastante más transversal para esto y bastante más generosa. Yo por lo menos cuando ellos, en el periodo pasado que yo estaba en la oposición y estaba el subsecretario Lewy, en fin, yo siempre o sea, fui crítico en algunas cosas cuando no se hacían. ¿Pero la oposición fue generosa en ese minuto? Yo por lo menos yo personalmente, fui crítico cuando las cosas no se hacían, cuando nosotros le decíamos, haga esto, y se comprometía a hacerlo y no lo hacía. Pero yo creo también que cuando no se propone nada, cuando hoy día tuvimos el control de identidad preventivo, donde, claro, la democracia cristiana no al 100%, pero en su gran mayoría votó a favor, tuvimos también que todo el resto de la oposición votó en contra. Entonces, cuando uno está proponiendo medidas, los debates, se dialoga, y finalmente la respuesta es interpelar al ministro, me parece un poco egoísta y no tener esta mirada más de país que tenemos que tener con el tema de la delincuencia, porque la delincuencia finalmente les afecta a todo. No es algo que afecta al sector oriente de Santiago o que afecte solo a las zonas vulnerables, no, afecta a todos. Claro, es que en lo que se refiere al control de identidad hay dos miradas sobre cuán efectiva puede ser esa medida. Pero antes de ir a ese punto, para cerrar lo que tiene que ver con este anuncio de interpelación al ministro Chadwick, los argumentos que daba Gabriel Asensio, que es el jefe de la bancada de los diputados DC, hablaba de incompetencia de este gobierno y mencionaba ejemplos, desde lo que pasó con la guagua de 9 meses, llamada Baltasar, que murió en su hogar porque llegó este disparo, y también hasta lo que tiene que ver con la seguridad derivado por el caso Catrillanca. Parte de los ejemplos que mencionaba para que fuera interpelado. Desde esa perspectiva, ¿qué es lo que le parecen los argumentos entregados? A mí me carga jugar el empate y no lo voy a hacer. Pero déjame hacer algo del empate. Y es que en el fondo nos ponemos a recordar lo que pasó en el gobierno pasado y en los anteriores. O sea, tenemos una historia para construir bastante más escandalosa que ahora. O sea, los escándalos, por ejemplo, en Carabineros, de los robos, de los malos procedimientos, ocurrieron en el gobierno anterior de manera totalmente explosiva y ni siquiera el gobierno en ese minuto cambió al director general de Carabineros. Lo mantuvo hasta el último día. Fue el presidente Piñera que cuando llega pide la salida del director general de Carabineros. Entonces, yo la verdad creo que por eso también la discusión era otra, era justamente al gobierno que venía dejarle decisiones que eran muy delicadas en temas de seguridad nacional. También en ese minuto se discutió. Pero esas son decisiones políticas. Porque estamos justamente a 2 meses de un cambio de gobierno. Está bien, pero finalmente lo que te quiero decir es que yo no tengo gracias a Dios no tengo esa memoria que me acuerdo de las cosas negativas y las voy anotando a la cacha a la huasca. No los hago. Yo espero que trabajemos por el bien del país, porque finalmente al ciudadano que nos está viendo le da lo mismo las peleas entre nosotros los parlamentarios y las acusaciones que nos hacemos. Lo que le importa es que hagamos cosas que efectivamente le mejoren la calidad de vida. O sea, que no lo asalten. Que pueda estar en su casa y no a las 7 de la tarde o a las 8 de la tarde tiene que cerrar las ventanas, encerrarse porque viene un tiroteo posiblemente que puede caer una bala loca que termine con la muerte de algún ser querido. O sea, finalmente tenemos que trabajar en eso. Medidas, probar. Muchas veces nos podemos equivocar y hay medidas que no sirven, pero hay medidas que van resultando en el tiempo. Y yo creo que ese es el llamado. Interpelarlo sí puede ser un punto político, puede debilitar al ministro de Interior. El ministro de Interior sabrá cómo defenderse y creo que lo hace muy bien. Pero finalmente vuelvo a lo mismo. Tengamos una mirada de país respecto a la delincuencia y no una mirada política, porque ahí yo creo que no vamos a avanzar nada. Ahora, más allá de lo que puede haber ocurrido en gobiernos anteriores, es
su conglomerado, el que ahora está en el gobierno. Sí, claro. Desde esa perspectiva, y mirando las cifras de Paz Ciudadana, han aumentado esas cifras de victimización. ¿Qué es lo que no se ha estado haciendo de la manera correcta? ¿Qué es lo que ha fallado? ¿Están los énfasis puestos en lo que realmente corresponde para poder enfrentar esta lucha contra la delincuencia? Sí, lo que pasa es que los cambios son lentos. Yo reconozco las cifras de hoy día de la encuesta Paz Ciudadana el día de ayer son malos, no son buenos. No vengo a vender la pomaca y decir, no, son maravillosos, hay que mirarlo por aquí y por allá. No, son malos. Pero también las cifras que manejamos al principio de año de la encuesta del INE, que es la más grande, fueron buenos. Entonces, ¿pero qué se está haciendo? Ley de armas, que es uno de los grandes problemas que tenemos hoy día, la cantidad de armas que hay en Chile y que nadie fiscaliza. Tenemos una ley antigua que permite muchas cosas. Por ejemplo, una persona que inscribe un arma legalmente y después denuncia que la perdió o que se la robaron, va y saca otra. Ahora, ¿qué hace con esa arma muchas veces? Se la arrienda al narcotráfico o la vende al narcotráfico. Entonces, la ley lo permite, no es ilegal. Entonces, la ley se vota hoy día en el Senado, la ley de armas. Va a pasar a la Cámara de Diputados. Entonces, el gobierno está haciendo cosas, está mejorando una legislación urgente para ¿Un acuerdo con la oposición? ¿Ah? ¿Un acuerdo con la oposición? Bien, pero el gobierno lo está haciendo. Segundo, el tema de la movilización de las policías. Mandó la ley el año pasado, está en el Senado y se va a votar ahora. Va a pasar nuevamente a la Cámara de Diputados. El control de identidad. Acabamos de votarlo hoy día en la mañana. Se va al Senado. Entonces, me dicen, el gobierno está haciendo cosas. El PS lo quiere llevar al Tribunal Constitucional. ¿Qué cosa? El control de identidad. Bueno, uno puede querer muchas cosas, pero la verdad es que llevar a los dos lados han recurrido a la misma instancia muchas veces. Aquí no hay... A muchos amenazan con control constitucional, pero después no llegan. Pero, a ver, algo que ya es ley, el control de identidad hasta mayores de hasta 18 años ya existe. O sea, ¿también fue inconstitucional? Me parece raro que vayan ahora a decir que es inconstitucional. Pero da lo mismo, esa es una pelea realmente de poca importancia. Lo importante es que se aprobó y pasa al Senado. Entonces, el gobierno está en policías, está en control de identidad. Mandó una ley para reformar la inteligencia que también está en el Senado. Modificar la ley antiterrorista. Está modificando el Sename en todo el tema de infractores de ley. Estos adolescentes que cometen delitos que van a los centros cerrados, semicerrados del Sename. Está sacando eso finalmente, separando lo que es la vulneración de derechos de los niños con los niños, los adolescentes que son infractores. O sea, está separando para mejorar el Sename. O sea, se han hecho muchas cosas. Lo que pasa es que no es todo inmediato. Se demora. Es lento. Y estamos en una democracia que hay que defenderla y hay que apoyarla, obviamente. Y en la democracia las cosas se discuten, se negocian y tienen su tiempo. Pero el gobierno decir que no está haciendo nada en materia de delincuencia me parece bastante injusto porque el gobierno, yo también he sido crítico muchas veces del gobierno. Me encantaría que la Defensoría de Víctimas, que se la llevo pidiendo hace meses, mandara el proyecto de ley. Y no lo ha hecho. Y soy crítico en muchas otras cosas que creo, el número único, por ejemplo, que también salió en la encuesta Paz Ciudadana, que tampoco es caro. Y que finalmente países como Ecuador lo hicieron hace varios años atrás y funcionaron. Un número único donde la gente pueda llamar y ser derivado a bombero, a la policía o a la salud en una sola ventanilla. ¿Por qué no se hace eso? Y eso podríamos tener y medir la eficiencia de las instituciones del Estado cuando el ciudadano va a ellas. O sea, hay muchas cosas que podría hacer el gobierno de todas maneras, pero que decir que no está haciendo nada o que de alguna manera no está con él todos los días tratando. Yo veo a los ministros, Blume, al ministro Chadwick en el Congreso negociando, hablando, buscando los votos, logrando sacar las cosas, es bastante injusto. Entonces, para no colocarlo en blanco y negro, si tuviese que colocarle una nota, como lo está haciendo el gobierno en materia de delincuencia, ¿qué nota sería esa? Yo creo que un 5-5. ¿Ya? Pero le vuelvo a repetir, hay periodos ¿No es mala nota? ¿Ah? ¿No es mala nota? Sí, la delincuencia es bastante difícil. No. Sacarse un 7 en delincuencia no se lo ha sacado nadie, pero un 5-5. Yo diría que el gobierno anterior, con suerte, llegaba al 4. Porque el gobierno anterior se quiere sacar el poto a la jeringa. O sea, yo veía al ministro de Interior que está preocupado de todo menos de la delincuencia. Y el subsecretario de Lewy, cuando no iba a ver al Congreso, lo único que hacía era poner paño y tapar cosas. Pero en el fondo nadie se hacía cargo. Imagínate que el gobierno pasado mandó un solo proyecto, que fue la agenda corta, un solo proyecto en materia de delincuencia en 4 años. Diputado, este gobierno tiene un despliegue de proyectos que están en el Senado y la Cámara de Diputados en materia de delincuencia. Leía comentarios del ex fiscal Carlos Gajardo, quien decía, a ver, sacando un poco los números de la encuesta Paz Ciudadana, el 50% de los delitos en Chile hoy día no se denuncian. El 90% de los delitos que llegan al final a investigar el Ministerio Público, el 90% terminan archivados. Sí. ¿Cuánto se puede alcanzar al final con esas cifras? Cuando más de la mitad no se denuncia, el 90% termina archivado, al final es como que uno puede hacer lo que sea y si la gente no tiene confianza en las autoridades, no tiene confianza en las instituciones, está difícil. Bueno, pues yo soy optimista y yo creo que lo que dice el fiscal Gajardo es cierto, y él fue fiscal, y también sabe que hay parte de esa responsabilidad también es de la Fiscalía, porque finalmente vemos que la Fiscalía toma los casos cuando tiene detenidos.
Esa misma cifra que tú me dices, el 90% queda... y también voy al 50% que no es denunciado, que también eso sí que es preocupante también. Está bien, pero los fiscales toman los casos cuando hay detenido por parte de Carabineros o investigaciones. ¿Y está investigando el Ministerio Público? O sea, está haciendo investigaciones, obviamente, como la única que yo creo que lo ha hecho bien en ese sentido la Fiscalía Oriente, donde el fiscal Guerra formó un foco delictual. Entonces, cuando una banda delinque en distintas comunas, pero tiene un modo operandi o tiene ciertas características similares, las empiezan a agrupar. Pero cuando esa misma banda comete en una jurisdicción de una fiscalía regional distinta, bueno, no se comunican. Es decir, la Fiscalía Sur pasa un delito, la Fiscalía Oriente, y ahí no hay ninguna relación. Entonces, los fiscales, yo digo hoy día, ¿están investigando o están persiguiendo los delitos que tienen detenidos? Que eso es lo que está ocurriendo. Y los demás lo archivan. Entonces, cuando vemos un 52% de archivo, yo la verdad creo que es que no están investigando, no están haciendo la pega. Entonces las policías efectivamente deberían detener mucho más, deberían prevenir mucho más, pero también la Fiscalía, que finalmente la policía investiga de acuerdo a las órdenes que les da el fiscal, no están tampoco haciendo su pega. Entonces esto es una cadena finalmente, no hay un responsable, no podemos decir que el gobierno es el responsable, el gobierno tiene responsabilidad, pero también tiene responsabilidad las policías, tiene responsabilidad la Fiscalía, tiene responsabilidad la pega que se hace por parte de la Gendarmería, las cárceles, o sea... Esto es una cadena donde hay que trabajar todos los puntos. No sacamos nada finalmente de detener, juzgar, que llegue a la cárcel, salga más avesado, con más contactos delictuales y siga delinquiendo y siga produciendo víctimas. Entonces, por eso, la mirada es una mirada global. Eso es lo primero. Y lo segundo es que yo creo que todas las instituciones tienen que mejorar en esto. Todas las instituciones. No hay una solamente responsable y que lo está haciendo bien. Todas están haciéndolo, yo creo que... Yo no voy a decir mal, pero yo creo que pueden hacerlo mucho mejor. Ahora, volviendo al tema del control de identidad, la propuesta inicial planteaba ampliar, extender ese control hasta los 14 años. Finalmente se aprueba en la Cámara de Diputados desde los 16 por un acuerdo con la Democracia Cristiana. Esto tiene que seguir su proceso legislativo. A su juicio, ¿debe seguir tal como está gracias a este acuerdo o debiese existir una modificación? Yo siempre he defendido los 14 años y de hecho tratamos en Renovación Nacional de poner la indicación para que se votara en la sala. Pero no pudimos porque hay un problema técnico. Y el problema técnico es cuando no se vota en la comisión, uno no puede reponerlo en la sala. Y nosotros no votamos los 14 años porque el presidente de la comisión, que es de la Democracia Cristiana, hizo que votáramos primero lo de 16. Y como se ganó lo de 16, no se votó lo de los 14. Por lo cual quedamos impedidos de presentar la indicación. Yo quiero los 14 por una razón de sentido común. Es que los adolescentes son responsables penalmente en Chile a los 14 años. Entonces, no he escuchado ninguna razón de peso que a mí me puedan decir, oye, hagámoslo a los 16 y no a los 14. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la razón? La responsabilidad penal parte a los 14. No existe ninguna razón para decir los 16 es mejor. Aparte que le genera un problema a las policías. Porque la policía, obviamente, ¿cómo discriminan que alguien tiene 16 o 15 años para hacer el control? Es bastante difícil. Entonces cae en la legalidad. El mismo problema estaría entre los 14, 13 años. Está bien, pero ahí tienen un margen de 4 años. Hoy día le estamos dando un margen de 2 años. Entonces yo creo que fue un error. Ahora, yo entiendo que el gobierno también tiene que conseguir los votos. No somos mayoría en el Parlamento. Esto es un gobierno que no tiene mayoría en el Parlamento. Entonces tiene que conseguir los votos. Y bueno, logró una negociación con la Democracia Cristiana que hoy día efectivamente apoyó Diputado, con sus votos el control de identidad con 16. Yendo un poco a la calificación que usted le ponía a este gobierno y a la anterior, más allá del color político, uno ve los números, por lo menos en la encuesta de victimización de Paz Ciudadana, y da cuenta de que en 15 años se ha mantenido el siguiente número. 4 de cada 10 hogares, por lo menos uno de sus miembros sufrió algún asalto, algún tema violento. 4 de cada 10 se ha mantenido por 15 años. Al final, los resultados, más allá de las intenciones, prácticamente se mantienen. Sí. Uno dice... Bajan y suben, pero las calificaciones aquí estarían todos mal. O sea, el 2003 eran 43, hoy día estamos en 40. Por eso lo digo. O sea, tenemos 3 puntos menos que el año 2003 y de repente baja a 36, 37, 38. Pero se ha mantenido relativamente parecido. En el fondo, la calificación aquí como que nadie salva. La misma gente le pregunta qué nota le ponen las instituciones y casi todos están en el cuartel y para abajo. O sea, yo no soy economista, pero es tan malo, o sea, podemos decir que se ha mantenido una tendencia, pero podríamos decir también algo peor, que la tendencia se disparó. O sea, que estuviéramos en 50%, en algo que nunca había ocurrido. Estuviéramos en 48, en 60. O sea, también hay que decir que si los índices se han mantenido es porque había pega. Para mantener los índices, lo ideal es ir bajando. Yo lo digo porque me llama la atención que le pone un 5,5 al gobierno, un 4 al anterior, siendo que los índices se han mantenido relativamente estables. Está bien, pero yo veo temas de liderazgo. O sea, pero al final uno juzga por liderazgo o por resultados. Bien, pero proyectos de ley, veo también que un gobierno que está encima del tema de la delincuencia, que no le hace el quite, sino que la enfrenta.
Y yo creo que finalmente son procesos. Seguramente el próximo gobierno, no este, va a cosechar tener una ley de armas mucho mejor que la que tenemos hoy día. El próximo gobierno va a cosechar tener una ley que modernizó y mejoró las policías. El próximo gobierno quizás va a cosechar, al final, el tema que el control de identidad se puede ampliar a los adolescentes y podemos dar con más adolescentes y poder ir con ellos a los tribunales y tratar de sacarlos de la delincuencia. Entonces, las cosas son procesos. Y yo creo que por lo menos, y por eso le pongo una nota mucho mejor a este gobierno, es mi gobierno sin duda alguna. Y yo también he sido crítico y eso acéptamelo. Pero finalmente es un gobierno que está en el tema. Está en el tema y está liderando en que saquen los proyectos y avanzar en esto. Y yo creo que eso es valorable. Ahora, que es duro enfrentar la delincuencia, que es duro bajar los índices, durísimo y difícil. Diputado Gonzalo Fuenzalía, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias a usted y me agrada mucho que hayamos vuelto a la paridad de género. Fue algo temporal nada más. No, aquí más que paridad, las mujeres aquí mandan. Sí, tengo claro. Muy bien, cobraré esa palabra. Ya.